Entonces, en primer lugar, también para no perder tiempo y dar secuencia al seminario, cumplo en mi papel de moderador y voy a pasar primero la palabra a Gustavo Guerrero, quien es encargado de las ediciones iberoamericanas de la editorial Gallimard y también es profesor de la Universidad de Cergy-Pontoise, donde trabaja en el Centro de Estudios de Historia Cultural y Literatura Contemporánea Latinoamericana. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Pura. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Para mí es una satisfacción enorme estar aquí y encontrarme con el grupo de EDIRRED, porque durante muchos años he tenido un pie en la universidad y un pie en el mundo de la edición. No siempre ha sido fácil bailar en esos dos territorios y de pronto encontrar un lugar donde te puedes sentir cómodo con las dos gorras es algo maravilloso. Así que muchas gracias por esta invitación y muy contento de estar con ustedes. Yo vengo a presentar un proyecto que está relacionado, por supuesto, con EDIRRED también, aunque se quiere relacionar con EDIRRED, pero que al mismo tiempo es un intento de recuperar algunos de los miembros de EDIRRED para otro proyecto. Es decir, de algún modo también quiero robarme a Pura, por ejemplo, y robarme a algunos otros colegas que están trabajando en cuestiones de edición, que conocen bien el mundo de la edición en Francia y que podrían integrarse de alguna manera a este proyecto que estamos llevando adelante con unos 10 colegas de diferentes universidades francesas y que estamos lanzando en este mes de octubre, en el mes pasado, perdón, a través de un seminario que tendrá lugar en la Escuela Normal Superior una vez al mes y en el cual vamos a ir trabajando regularmente sobre los distintos aspectos y temáticas de este proyecto interdisciplinario que les voy a presentar de una manera breve. Este proyecto se llama MEDET France 1950-2000 y es un proyecto de investigación interdisciplinario que se inscribe entre los campos de los estudios literarios, de la traductología y de la historia de la edición, el libro y la lectura. Este proyecto pretende abrir un área de trabajo con un claro contenido geopolítico, histórico e intercultural en torno a un fenómeno sobre el que se habla mucho, que es un fenómeno bastante conocido, pero que no ha sido explorado de manera sistemática hasta ahora. Me refiero a la participación de los editores, traductores y críticos franceses en la difusión europea, local y también global de las literaturas latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XX. Al igual que otros proyectos afines que se han presentado en Francia y en Europa últimamente, estoy pensando en el proyecto de Hash sobre las literaturas israelíes en Francia, estoy pensando en el programa europeo Reading Global, Constructions of World Literature in Latin America, que dirige Gesine Müller en la Universidad de Colonia. Estoy pensando en EDIRRED también, que trabaja dentro de esta idea. Nuestro proyecto tiene como punto de partida el desarrollo en las últimas décadas del debate en torno a la literatura mundial, un debate en torno a una disciplina que se sitúa en la confluencia entre la sociología literaria, la literatura comparada y lo que se ha llamado los estudios globales. Como muchos de ustedes saben, ya desde hace unos años en Francia, a través de Pascal Casanova, en los Estados Unidos, a través de Moretti, Damrosch y otros teóricos, y en Iberoamérica también con figuras como Sánchez Prado y en particular los libros más recientes de Héctor Hoyos y de Mariano Siskin, que está en Harvard. Hemos asistido pues al surgimiento de un nuevo paradigma que ha venido a subrayar, entre otras cosas, la importancia de las redes internacionales y la circulación de géneros, obras y autores en el proceso de difusión de las literaturas extranjeras, en el proceso también de formación de sus públicos y sobre todo de la producción de un cierto valor literario o capital simbólico. ¿Cómo se produce esto dentro del espacio internacional? Como lo mostró Pascal Casanova, la internacional es una dimensión de los campos culturales que representa algo más que un mero suplemento o extensión de lo nacional, algo más o un mero suplemento o una extensión del cursus honorum de un escritor, de una obra o de una literatura. Hay una dinámica propia
que hace de la internacionalización no solo una cámara de reconfiguración de identidades, sino también un espacio fantasmático, en el sentido psicoanalítico del término, sobre el cual se proyectan las carencias, los miedos, las fantasías y los deseos de escritores y lectores de mundos muy diversos. O para decirlo de otro modo, se trata de un territorio denso y tensionado donde las relaciones interculturales se impregnan a menudo de muchos sobreentendidos y malentendidos que ponen de manifiesto a la vez las posibilidades y los límites de la traducción en el sentido más lato del término. Dentro de esta perspectiva compleja de la dinámica entre los campos literarios, el papel de la edición y de los editores de literaturas extranjeras adquiere una relevancia y una centralidad incontestable, ya que son ellos los mediadores privilegiados en los intercambios entre las diferentes áreas culturales y lingüísticas. Pero ni su posición ni su labor son simples. Pierre Bourdieu fue uno de los primeros en destacar hace ya unos 20 años la naturaleza peculiar, ambivalente de la figura del editor. Tú lo recordabas en tu título, la cuestión de ese Jano bifronte que es el editor y que mira con una de sus caras hacia el mundo intelectual y hacia el otro, hacia el mundo de la economía. Recientemente, un libro del historiador francés François Dos, que tiene un título muy bonito para designar a los editores franceses, Les Hommes de l'Ombre, los hombres de la sombra, los hombres de la sombra. Este título de 2014 analiza y subraya este estatuto ambiguo a través de un conjunto de semblanzas que forman como un fresco o una galería de retratos de la edición francesa en el siglo XX y que muestran la importancia de la impronta de estas distintas personalidades en la génesis, el desarrollo y la evolución del campo editorial francés y literario en los últimos 50 años. El editor de literaturas extranjeras va a sumar a esta condición bifronte y ya de por sí híbrida, la del agente o la del traficante, si me permiten, que participa en la construcción y el mantenimiento de las redes de circulación de textos a nivel global y decide y gestiona la inscripción de algunos autores y obras a nivel local. Al igual que los traductores con los que trabaja, cuando no es el mismo un traductor, esto ocurre mucho en Francia, pienso en Maspero, pienso en Caillois, en tantos otros que eran al mismo tiempo editores y traductores. El editor de literaturas extranjeras es el vehículo de una mirada exógena hacia la literatura y la cultura y la lengua desde la que se traduce, pero al mismo tiempo no puede dejar de tener en cuenta el horizonte de expectativas interno y la situación de la lengua, la cultura y la literatura hacia la que traduce. Colocado en el punto de intersección entre ambas y llamado a arbitrar además entre su propio proyecto intelectual y las exigencias del mercado, en esa doble recepción que es la del editor de literaturas extranjeras, no solamente en Francia, sino en muchos otros lugares, mi propia mirada y la mirada de mi mercado, de las expectativas de aquellos que van a leer el libro, entre sus inclinaciones y las de sus públicos. El editor de literaturas extranjeras va a dibujar con su selección y su catálogo un mapa continuamente redefinido de la literatura mundial. En este mapa se van a superponer y se van a solapar una visión localizada del mundo literario de su época y al mismo tiempo, como bien lo señala Mariano Siskin en su libro, una reelaboración de la vieja y difusa utopía humanista de un mundo reconciliado por el ejercicio de las letras y la literatura, de un mundo que tendrá en la literatura la lengua común de todos los hombres. Esta idea de las luces que viene del humanismo y que tanto en la Francia de comienzos del siglo XIX como en la Alemania de comienzos del siglo XIX va a animar el proyecto de una literatura mundial. Tal y como Pascal Casanova supo mostrarlo en la República Mundial de las Letras, creo que, bueno, hay muchas críticas a ese libro, pero una de ellas, pienso, está en no ver los fundamentos humanistas del proyecto de la Ilustración que va a traducirse en el proyecto editorial francés desde el 19 hasta prácticamente el 20. A lo largo de todo el siglo pasado, el siglo XX, el papel de París y más generalmente de Francia fue muchas veces determinante en la configuración de algunos de los mapas más influyentes de la literatura mundial. Gracias al desarrollo temprano de sus industrias culturales,
la capital francesa y el campo literario francés completaron el proceso de erigirse en grandes escaparates modernos de las literaturas del mundo y en poderosas fábricas del valor literario a nivel global. Lo uno y lo otro, lo uno por lo otro. Los estrechos y a menudo equívocos lazos que la edición francesa y la literatura latinoamericana tejen desde el siglo XIX, y lo hablábamos ayer, no solo no son ajenos a esta realidad histórica, sino que se inscriben plenamente en ella como elementos de una cierta política internacional francesa y también como estrategias de internacionalización que vienen a compensar el lugar de los autores y de las obras del continente latinoamericano, viene a reubicarlas, digamos, dentro de ámbitos de circulación más amplios. Basta mirar la lista de editores franceses de títulos procedentes de América Latina durante el siglo XX para darse una idea o para hacerse una idea de la intensidad de este intercambio. En muchos puntos, si miramos la segunda mitad del siglo XX, esa lista se confunde con las de las semblanzas del propio François II cuando pinta este paisaje de la edición francesa, y es también como una pequeña historia de la edición de la Francia moderna y contemporánea. En esa lista, si la tomamos desde los años 30, aparecen figuras como la de Valéry Larbaud, como la de Roger Caillois, como la de José Corti, como la de Maurice Nadeau, como la de François Maspero, como la de Claude Durand, como la de Christian Bourgois, como la de Pierre Segers, como la de Severo Sarduy y también como la de Héctor Bianchotti, entre muchos otros. Y en este proceso participan casas como Gallimard, Mercure de France, Julliard, Flammarion, Grasset, Le Seuil, Bourgois, Métellier, etcétera, etcétera, etcétera. Una rápida ojeada al estado de la cuestión muestra que si bien el latinoamericanismo francés no ha ignorado estos hechos, ha preferido, sin embargo, como otros estudios de literaturas periféricas o no occidentales, dar prioridad a temas históricos e interculturales que subrayen la importancia de los intercambios entre escritores, escuelas, estéticas y corrientes de pensamiento, a menudo sin referencia directa o explícita a la mediación editorial francesa ni al papel que esta mediación pudo desempeñar. En esto, los estudios latinoamericanistas franceses no son muy distintos de lo que pasa en muchos otros lugares. La mediación francesa es como si, la mediación editorial, perdón, es como si no existiera. Es como si los libros o los textos llegaran sin libros a la gente, y eso ya todos lo conocemos. Abundan así en las bibliografías trabajos sobre el lugar de París en los imaginarios latinoamericanos de los siglos XIX y XX, o monografías y estudios dedicados a la estancia de ciertos escritores latinoamericanos en la capital francesa, o bien libros y artículos sobre la recepción y las reapropiaciones del positivismo, de las estéticas de las vanguardias, del existencialismo, del estructuralismo o aún del postestructuralismo. Pero la cuestión de la mediación editorial no aparece en estos trabajos, sino de modo bastante secundario y oblicuo. Existe una excepción, y se trata además de una excepción notabilísima por lo que toca al siglo XX. Me refiero al libro de Sylvia Molloy, La difusión de la literatura hispanoaméricaine en France au XXe siècle, libro de 1972, desgraciadamente no traducido al español. Habría que hacerlo en algún momento. Miro a José Luis, así como si... Este libro es la versión revisada y extendida de la tesis que Silvia redactó bajo la dirección de René Etiamble, el comparatista René Etiamble, en la Sorbona en los años 60, y constituye este libro, a despecho de sus limitaciones cronológicas, teóricas y metodológicas, que son las limitaciones de su época. El corpus, por ejemplo, se extiende desde fines del 19 hasta los años 50. Este libro constituye una síntesis bastante impresionante que vuelve visible la importancia, por primera vez, la importancia de la mediación editorial francesa en muchos autores latinoamericanos hasta los años 50. Molloy va a organizar su examen en términos netamente históricos, distinguiendo dos periodos definidos, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, e identificando a los principales protagonistas en cada uno de ellos: Valéry Larbaud hasta los años 30 y luego Roger Caillois a partir de los años 40 y 50. Escrito en medio del boom, en aquel momento de alta efervescencia internacional en torno
a la novelística latinoamericana, el libro de Molloy tiene, entre otras virtudes, la de escapar de esa actualidad y la de darle una profundidad histórica a la difusión e internacionalización de las literaturas latinoamericanas, que no empieza, un proceso que no empieza en 1966 ni 1965, sino que es muy anterior, como ella lo muestra. Es una temprana invitación, pues, a inscribir ese presente dentro de un proceso de duración más larga, que empieza con la presencia de nuestros románticos en Europa, que pasa sin duda por los modernistas, que atraviesa las vanguardias y que para Silvia en aquel momento desemboca en el caso de Borges, que sería como el punto final de su libro y el momento en que la literatura latinoamericana, a través de la recepción internacional de Borges, cobra un lugar en el mapa internacional. La difusión de la literatura latinoamericana en France au XXe siècle es un libro fundador, ya que es el primero que presta una atención especial al estudio de las políticas editoriales de las casas y colecciones francesas, como la famosa y ya mencionada de Roger Caillois, La Croix du Sud, que albergaba Gallimard, pero es un libro también que es una suerte de excepción. Desde la publicación de esta obra ha habido otros trabajos sobre La Croix du Sud, trabajos de Fell, por ejemplo, trabajos de Annick Louis, también sobre Roger Caillois. Yo mismo escribí alguna cosa sobre La Croix du Sud hace unos años, pero no ha habido ningún proyecto de investigación estructurado y sistemático en torno a las literaturas extranjeras y el campo editorial francés, algo que, digamos, pudiese prolongar el libro de Molloy y que nos ayude a examinar los diversos aspectos de la mediación editorial. El paisaje ha cambiado, sin embargo, en las últimas décadas, gracias al desarrollo de los estudios sobre la edición en la propia Francia, con el grupo de Molière en Versalles. Está también Roger Chartier, que ha hecho muchísimo para el desarrollo de los estudios sobre la edición. También el desarrollo de grupos de trabajo en España, en Argentina, en Estados Unidos. Aquí y allá, en estos últimos años del siglo XX y comienzos del XXI, el interés por la cuestión editorial señala un cambio de actitud y un cambio sustancial en nuestra manera de interpretar el hecho literario, tanto en los contextos nacionales como en los contextos internacionales o globales. Su ascenso se acompaña, en ciertos casos, con el proceso de organización de los archivos de los editores y casas editoriales, así como también con la organización del patrimonio de los traductores y críticos de literaturas extranjeras. Es el caso en Francia, con la creación del Instituto Memoria de la Edición Contemporánea, IMEC, en 1989, que constituye un momento clave dentro de este proceso de organización de los archivos editoriales en Europa. El reciente acceso a esta documentación permite hoy entrever con más claridad el papel histórico que desempeña la mediación editorial y, por lo que nos concierne, permite acercarse a los procesos de selección, traducción y promoción de las obras extranjeras, así como también a las modalidades de su integración dentro del campo de la literatura francesa y por su intermedio, a veces europea y a veces mundial. Nuestro proyecto de investigación se plantea como un primer estudio sistemático y de largo aliento en torno a este vasto corpus. Para ello vamos a partir del concepto de mediación editorial, que entiende la edición y el libro como una proposición de lectura de una obra escrita o visual a través de un dispositivo conceptual y formal, papel, formato, caracteres, diseño de texto y también establecimiento de texto, presentación, traducción. Un dispositivo, pues, que condiciona su sentido y, vamos a decirlo, sugiere una forma de interpretación. Hablar de la mediación editorial supone así para nosotros hablar de un proceso complejo que comporta, por un lado, una selección de autores y de obras, un arbitraje entre valores, una reescritura, un reformateo y una transformación de los textos, y por otro, estamos hablando de la mediación como de una poderosa máquina de leer y de apreciar traducciones, una fábrica del valor literario y de las identidades culturales, destinada no solo a públicos locales, sino a menudo regionales e incluso globales. Huelga decir que todo este proceso no es sencillo ni unívoco, ya que se produce en el contexto de una relación asimétrica y al interior de un polisistema donde los grandes centros editoriales occidentales
traducen, difunden e imponen una representación de las literaturas extranjeras condicionada por sus propias historias, sus ambiciones políticas y sus expectativas comerciales. El escaparate internacional no es transparente ni en París, ni en Londres, ni en Nueva York. En él se reflejan distintas visiones de la literatura mundial y los presupuestos que la sostienen a todo lo largo del proceso de descontextualización y recontextualización que se opera en torno a los autores, las obras y las literaturas traducidas. Para concluir este rápido esbozo del proyecto, quisiera resumir brevemente los que son, creo, algunos de nuestros principales objetivos. El primero, con respecto a lo que ha sido el debate sobre la literatura mundial, el primero es partir de un contexto local y bien delimitado en el espacio y en el tiempo. La edición de la literatura latinoamericana en Francia durante la segunda mitad del siglo XX, retomar la carrera allí donde la dejó Silvia y recorrer los 50 años que van desde 1950, el momento de la aparición de la Cruz del Sur, hasta el año 2000. Ese es el periodo en el que vamos a trabajar, y queremos trabajar dentro de este periodo el proceso de construcción de una cierta idea de la literatura latinoamericana, y de cómo esta idea de la literatura latinoamericana se inscribe dentro de la manera en que Francia elabora su idea de la literatura mundial. Lo que se busca con ello es localizar, o si prefieren el término, provincializar la mediación editorial francesa, agregando otro nivel de análisis que revierta interculturalmente las perspectivas habituales, pues lo que nos interesa es la complejidad, la ambigüedad de un fenómeno que signa el encuentro entre dos horizontes culturales muy distintos y no solo se expresa en continuidades entre ambos, sino también en desfases, desplazamientos, incompatibilidades, rupturas. Hay mucho de malentendido en las relaciones entre Francia y América Latina que la edición de autores latinoamericanos en Francia hace patente, comenzando por el problema de los frecuentes desajustes entre los distintos cánones nacionales y el canon latinoamericano que se construye y a veces se difunde desde París. Simultáneamente, se quiere agregar una dimensión histórica y documental y material, diría, al campo del estudio de la literatura mundial que sirva de base a interpretaciones y teorías más sólidas, que es lo que, vamos a decir así, acecha en falta tanto en los trabajos de Moretti como en los trabajos de la propia Pascal Casanova. Necesitamos una base material sólida, una base documental sólida para poder elaborar una teoría de cómo se construyen estas imágenes de la literatura mundial. Queremos verlos, vamos a fundarlos sobre efectos de internacionalización que se basan en la edición de los textos traducidos, de esos textos que, como dice Damrosch, ganan con su traducción, pero planteándonos también la pregunta de quién los tradujo, dónde se tradujeron, cuándo se tradujeron y por qué se tradujeron, quién los editó y de qué forma y para quién, y finalmente quién o quiénes los leyeron. Porque para muchos de la expectativa latinoamericana basta con publicar en París, pero ¿qué pasa después? Es importante que se sepa qué ocurre después de que el libro latinoamericano aparece en París. ¿Quién lo lee? ¿Cómo se lo critica? ¿Cuál es la visión que tiene el campo francés de esa literatura? Por último, quisiéramos completar el análisis con las consecuencias de la mediación editorial francesa, tanto en los contextos originales desde donde proceden los textos, como en los grandes centros editoriales internacionales. La pregunta aquí es cómo inciden o no las traducciones y ediciones francesas de autores y textos latinoamericanos en la difusión global de dichos textos y autores y al mismo tiempo en la reapreciación que se hace de los mismos en sus contextos originales a nivel nacional y local. El ejemplo del famoso Premio Internacional de Editores de 1961 para Borges, el famoso premio internacional que se le da en Formentor, y de la temprana circulación internacional de las traducciones de Borges efectuada por Caillois. Son las traducciones de Borges, de Caillois, las que van a marcar la pauta de la primera internacionalización de Borges a nivel europeo e incluso global. Esto ilustra un fenómeno que es bastante más amplio y general y que merecería mucha atención para entender el rol dominante que idiomas como el francés, el inglés y más recientemente
podemos decir también el alemán, han ido jugando en la circulación global de literaturas extranjeras. Evidentemente, los conjurados que formamos parte de este proyecto somos conscientes de que apenas vamos a poder aportar algunas piedras a la construcción de un edificio gigantesco que va a requerir mucho más trabajo del que nuestro equipo pueda darle y que va a pedir también varias generaciones en el tiempo, pero al mismo tiempo pensamos que un proyecto así es necesario para aportarle una dimensión histórica a un fenómeno hasta ahora que hasta ahora ha sido poco y mal entendido, y sobre todo para ponerle fin al mito de la transparencia en los procesos de circulación entre autores, obras y literaturas a nivel local, regional y global. Muchas gracias. Bueno, yo encantado, realmente fascinante el proyecto que nos acabas de mostrar, Gustavo, y creo que traes un montón de material de lo que yo quería aportar. Si bien aparezco como moderador de la mesa, no quería dejar de decir algunas cosas a partir de mis experiencias como investigador argentino trabajando sobre Brasil, sobre México, sobre la Feria de Frankfurt. Digamos, siempre he intentado trabajar desde el año 92, en que estoy haciendo estudios sobre libre edición, con una perspectiva transnacional, siguiendo un poco estas hipótesis, ¿no?, de que las culturas nacionales, las relaciones internacionales son una condición genética y condición de existencia de las culturas nacionales. Y por lo tanto, el nombre de esta mesa, que yo me tomé muy en serio, la edición latinoamericana, impone un problema heurístico mayor, en la medida en que el gran proyecto que coordina Pura y nos convoca, y estamos todos muy contentos de participar, obviamente avanza a partir de una catalogación y clasificación de los autores, de las editoriales y de las experiencias editoriales por culturas nacionales, ¿verdad? Y en todo caso agrega un desafío de cómo clasificamos a los hechos que pueden ser históricamente validados, reconocidos y efectivamente objetivables como latinoamericanos. Entonces yo un poco había armado toda una reflexión de lo que yo llamo las categorías continentales, ¿no? Porque de alguna medida, obviamente, Latinoamérica es una variante entre una constelación de sustantivos y adjetivaciones, que puede ser, ahora es sudamericano, iberoamericano, hispanoamericano, lusoamericano, y como sabemos son categorías históricas y sociales en disputa, en competición y que colisionan históricamente entre sí, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que parte de los desafíos de conocimiento que nos presenta todo ello es, por un lado, desenraizar de la sustantivación de la localización geográfica en América Latina o en Iberoamérica para que un hecho sea reconocido como tal. Y Gustavo nos acaba de traer la mejor muestra. América Latina ha tenido en París históricamente y otras capitales mundiales, no tantas, centros decisivos de irradiación, de legitimación, de cristalización, y sigue siéndolo. O sea, su proyecto, por ejemplo, me parece genial, que abarquen hasta el 2000. Yo hice una etnografía del Salón du Livre de París en el año 98, cuando Brasil fue país invitado de honor. A partir de ahí seguí a Brasil, había seguido a Brasil ya en Frankfurt en el 94, después seguí con Argentina 2010, Brasil 2013, haciendo trabajo de antropólogo, que es mi profesión, ¿no? Y efectivamente en esos momentos se muestra como nunca, sale a escena el Estado y el mercado acompañando a los empresarios culturales, a los escritores y a los productores culturales en la construcción, imposición y en las disputas internacionales que supone la imposición de algo como literatura, esta labelización latinoamericano, iberoamericano, lo que fuere, teniendo en estos polos centrales de la dominación simbólica mundial centros de consumación. Entonces, efectivamente, creo que cómo hacer, no sé, tengo algunas ideas, ¿no?, que yo acá había organizado, inclusive hasta en un PowerPoint, pero no me animé a terminar de trabajar, sobre qué clase de objetos, efectivamente, para comprender la historia de la edición latinoamericana, deben ser comprendidos en estas disputas, tanto por un lado pensar
¿qué editoriales, qué agentes, qué editores, quiénes acumulan el capital de reconocimiento para trabajar en escala iberoamericana, latinoamericana, sudamericana, en fin, en estas espacialidades que trascienden las fronteras nacionales? O sea, abarcar lo que está tan de moda últimamente, la historia transnacional, ¿verdad? Pero efectivamente eso no compete a cualquier agente de la historia, sino a cierta clase de agentes dotados o que acumulan ciertas propiedades de poder, como es el caso de Arnaldo Orfila Reynal, que es uno de mis caballitos de batalla de investigación. Es decir, cuando un latinoamericano osa llegar a la península ibérica para dar batallas culturales, y que no son solo en nombre de la hermandad, sino son en nombre de arrebatar una porción del imperialismo colonial que hasta el día de hoy intenta seguir haciendo negocios en sus ex colonias, ¿verdad? Entonces es una historia riquísima, pero que al mismo tiempo es muy difícil de objetivar, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que es necesario trabajar con sensibilidad de antropólogo en las formas nativas de clasificación, ¿no? Cuando hablamos de Latinoamérica, Iberoamérica, etcétera, es qué se está denotando como tal, quién clasifica, o sea, el uso de esas categorías. Porque partimos de nosotros mismos, de la naturalización, de que por ser parte de una comunidad lingüística, automáticamente podemos transitar entre esas categorías. Sin embargo, sabemos que no es así, ¿verdad? Bueno, es en esa disputa permanente de lo que llamamos categorías continentales, hay ciertamente cierta clase de objetos que son nítidamente americanistas, latinoamericanistas, iberoamericanistas, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado en la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica. Tal vez una de las más exitosas a lo largo del tiempo en la posibilidad de efectivamente implantar a través de la fuerza que la edición propone un tejido de redes de alianzas entre intelectuales a escala continental, pero fue algo construido por los editores, ¿verdad? El editor como centro, nodo de la conexión de intelectuales entre agentes productores de bienes simbólicos que no tiene la competencia para llegar a eso, ¿no? Después, registrar en el propio nombre de las editoriales, América Lee, Hispanoamérica, Sudamericana, ¿no? Otras bibliotecas, Ayacucho, en fin, de repente el repertorio no sería tan amplio para decir cómo hay un capítulo particular del proyecto que esté atento a reunir, de repente también semblanzas o experiencias que están cristalizadas en culturas nacionales específicas, pero que cumplen esta misión de unificación simbólica continental. Después también, con sensibilidad estructuralista, diríamos no solamente Sudamérica, Latinoamérica, Iberoamérica aparecen lo explícito, lo visible, lo palpable, ¿no? O sea, efectivamente hay que hacer una arqueología, creo yo, de los horizontes de expectativa y la acción de aquellos agentes que como había dicho, orientan sus intereses, sus acciones, trascendiendo las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones y las condiciones para un agente para actuar en esa escala? ¿Quiénes son los que internacionalizan nuestras historias culturales a través de la edición? ¿Qué ambiciones y rasgos estructurales comparten los agentes de ese tipo? O sea, hay toda una tipología de cosas que giran en torno a esto, ¿no? Los latinoamericanistas, los americanistas, los iberoamericanistas, y siempre pensando eso como categorías en disputa, porque son modos de afirmación identitarias, ¿no? Y son relativas a una constelación de categorías alternativas vigentes y en colisión, tanto sincrónica como diacrónicamente, ¿no? Entonces creo que este panorama, por un lado, como decía al principio, para terminar, creo que es importantísimo también desustancializar nuestras historias culturales para pensar que la historia de la edición latinoamericana no es propiedad exclusiva de los nacidos en países iberoamericanos, no hay nada de un ADN cultural que lleve a que esa historia nos corresponda exclusivamente, sino que, como decía, tanto en su génesis como en su evolución y derivas, son categorías en las que juegan papeles de gran peso agentes franceses, alemanes, italianos y norteamericanos,
por retener el primer escalón de poderes culturales internacionales que intervienen en las disputas por los contenidos y contornos de las categorías continentales que nos tocan personalmente. Entonces es eso, o sea, creo que no puede comprenderse la historia de la cultura y de la edición en particular latinoamericana si no vamos a hacer trabajo de campo en Frankfurt, si no vamos a trabajar con los agentes literarios europeos, Ray Martins en Alemania, obviamente Carmen Balcells o Willy Javelson para los argentinos, pero Anne-Marie Métayer en Francia, Unie Carvelis y como antecesora en Gallimard de las funciones que está haciendo Gustavo Guerrero actualmente. Ugne Carvelis, Ugne. Claro. Y tantos otros capítulos, ¿no? Y como decía, también esto que yo por ahí ya le había mandado en algún mail a Pura, de cómo esto también es muy visible en lo que pueden ser semblanzas de eventos, es decir, colecciones editoriales, eventos, como por ejemplo los países invitados, los países iberoamericanos, cuando son invitados de honor en Frankfurt, en París especialmente, y en algún otro escenario de ese tipo, que revelan especialmente, como digo, de cómo los editores o el mercado y el Estado guían y articulan en distintos momentos de la historia las posibilidades para la internacionalización de nuestra cultura. Simplemente eso, y digamos, una felicidad enorme de ver un proyecto tan centralmente orientado en ese sentido como el de Gustavo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu comentario y algunas cositas que quería agregar sobre la cuestión latinoamericana. A mí me parece interesante la mención que tú has hecho de la colección Tierra Firme del Fondo de Cultura Económica, pensando también el fondo como una editorial estatal, pensando el proyecto de la Revolución Mexicana y pensando también la idea que México puede elaborar de América Latina en un momento dado, porque claro, las ideas de América Latina las podemos encontrar en Francia, en España, en Alemania, pero también dentro de la propia América Latina. Obvio. Cuando la Feria del Libro de Guadalajara dedica sus 30 años a América Latina, ¿de qué está hablando? Es una pregunta que habría que hacer, ¿no? ¿De qué está hablando la Feria del Libro? Cuando hay una colección latinoamericana dentro del fondo de una construcción del latinoamericanismo a partir de una colección del Fondo de Cultura Económica de clásicos latinoamericanos, ¿de qué estamos hablando? O en el caso de Argentina, aquellas ediciones que se detuvieron en los años 70, pero que fueron el motor también de una visión latinoamericanista por parte de las ciencias sociales y humanas argentinas hasta el 75, 76, también vehiculan una cierta idea. Yo creo que si hay un lugar donde se construyó una idea de América Latina, y Orfila forma parte de los que trabajaron en ello, es en el sector de ciencias humanas sociales en los años 60 y 70 latinoamericanos. Allí hay ¿cómo se llamaba la editorial argentina? Latinoamericana, ¿no? Sí, exactamente. Porque yo estoy de acuerdo con hablar de cómo se construye en esa perspectiva, pero pienso que hay que mirar que se construyen desde dentro también de América Latina. Y me gustaría mucho saber más sobre Brasil, sobre cómo cuando Brasil organiza una feria latinoamericana, ¿qué significa eso también? Después te cuento. Y luego hay otra cosa que yo creo que hay efectivamente toda la cuestión política, pero también al lado de la cuestión política, y tú como antropólogo lo ves, hay todo ese aspecto que yo llamaba fantasmático, de cosas un poco menos evidentes que están allí y que tienen que ver con las distintas relaciones de alteridad que tú estableces con esas literaturas. Hay que ver en esa trama también de deseos, miedos, qué es lo que hay, ¿no?, en las relaciones entre unos y otros. Me gusta mucho la idea el malentendido, tal y como la utiliza Badiou, pero también otros filósofos ancianos también hablan mucho del malentendido, porque pienso que es interesante como idea para pensar
las relaciones interculturales en el campo de la edición. Y me interesa mucho cómo la edición hace explícitos esos malentendidos culturales entre distintas zonas geográficas, etc. Creo que la parte política me interesa mucho, pero también, no sé, soy un poquito más perverso quizá. Me interesa la parte en que los inconscientes se están expresando a través de imágenes, deseos, libros, etc. Y la literatura es como uno de esos espacios